Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video, que es el último de la asignatura, vamos a revisar a grosso modo la guía número 8 de momentos de la lectura. Y lo voy a hacer sin letra porque es el último y creo que me lo merezco. Eh, Como les comentaba hace un momento, vamos a ver de una manera bien somera porque no vamos a alcanzar a profundizar en todos los contenidos que trata esta guía. Por lo tanto, esta guía queda pendiente para la próxima asignatura, incluso aunque no la hagan conmigo, voy a comunicar a la persona que la haga, en el caso de que no sea yo, de que hay que retomar estos contenidos para que los puedan pasar, ¿ya? Y aquí me gustaría hacer como una breve introducción, no tan breve tal vez, sobre cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos hasta ver los momentos de la lectura, ¿ya? Y por qué es importante que ustedes los conozcan en la asignatura de lenguaje, ¿ya? Así que vamos a achicarnos un poquito y lo tengo aquí en blanco porque lo voy a usar como pizarra, ¿ya? Los momentos de la lectura, cómo llegamos hasta ellos, ¿ya? Los momentos de la lectura antes, durante y después. Bueno, me gustaría que nos remontáramos a la guía 1, donde hablábamos sobre este caballero Vygotsky y su teoría sociocultural. ¿Se acuerdan? Sociocultural. Ya, bueno. Este caballero nos decía que era muy importante la relación entre el hombre y la cultura y cómo ambos se podían modificar, como el hombre era modificado a través de la cultura y cómo la cultura era modificada por el hombre, ¿cierto? Y cómo esto se hacía a través de una herramienta súper poderosa, como las chicas súper poderosas, que era el lenguaje. Y como el lenguaje es tan importante, es necesario que nosotros aprendamos a manejarlo de una manera que nos permita luego hacer esta transferencia, esta modificación, esta influencia en la cultura y la cultura en nosotros, ¿cierto? Entonces se diseñó un enfoque para poder entender y trabajar en lengua, que es el enfoque comunicativo. Uy, comunicativo. Este enfoque comunicativo dice que nosotros debemos aprender, o nosotros como profesores debemos enseñar lengua considerando, por ejemplo, el contexto de nuestro grupo, de nuestra comunidad también, considerando los tipos de discursos que ellos manejan y los tipos de géneros que dominan. Y también conocer cuáles son los que no conocen y no dominan para tratar de acercarlos a ellos de una manera que les sea amable y lo puedan utilizar después. Porque ellos tienen, hay que considerar esto y ellos tienen que aprender esto, porque de esta manera ellos pueden dominar el lenguaje de acuerdo a su contexto, de acuerdo a cómo a ellos lo vayan a usar, porque recuerden que el lenguaje es una súper herramienta. Por lo tanto, el enfoque comunicativo dice y nos propone trabajarlo en los momentos iniciales del aprendizaje de la lectura, o sea, en primero y segundo básico, en el caso de lo que estamos estudiando nosotros, a través de el modelo equilibrado. ¿Se acuerdan? El modelo equilibrado lo vimos en la clase pasada, o sea, con la guía pasada, y analizábamos que tomaba lo mejor del modelo holístico y del modelo de destreza, veía lo que era conciencia fonológica, la decodificación, ¿cierto? Y consideraba los textos y el contexto de estos textos para poder trabajarlos con los estudiantes de una manera que a ellos les fuera atractiva. Bueno, esto es para poder acercarnos al mundo de la lengua, en lengua escrita, ¿cierto? Pero para poder seguir trabajando en el transcurso de los otros años escolares, también propone trabajarlo a través de los momentos de la lectura. Los momentos de la lectura son tres: el antes, el durante y el después de la lectura, ¿cierto? Ojo, no hay que confundir los momentos de la lectura con los momentos de la clase, que son tres también, ¿ya? Que son el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿ya? Todas las clases de cualquier asignatura de lenguaje, de ciencias, de artes, de educación física, tienen momentos de la clase, son los mismos momentos y tienen las mismas intenciones. En el inicio se acerca el contenido de lo que vimos la clase pasada para hacer una retroalimentación. En el desarrollo
trabajamos los contenidos que sí o sí hay que ver en la clase, y en el cierre trabajamos lo que es la metacognición. ¿Qué aprendimos? ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos de esto? Que todavía no nos quedó tan claro. Ya. Y que cada uno tiene una duración de tiempo aproximadísima, ¿ya? Por ejemplo, en el inicio serían unos 10 minutos, en el cierre unos otros 10 minutos, y en el desarrollo, no, no serían 70 minutos, serían aprox 50, porque hay que considerar, por ejemplo, imprevisto, que se caiga algo, que se caiga alguien, que toque en la puerta, que hay un temblor, que nos costó pasar más la materia y tenemos que hacer esto, que los niños se demoraron en entrar a la sala, que se demoran en sacar la colación, un montón de situaciones. Si es a la primera hora, a las 8 de la mañana, empieza la clase efectivamente a las 8 de la mañana, ya, los chiquillos que empiezan a llegar atrasados. Entonces hay que tener eso, nunca la clase va a durar completamente, con los momentos de la clase, los 90 minutos, va a durar menos. Y siempre las actividades vamos a tener que estar validando si es que las hacemos, las continuamos, las profundizamos o las eliminamos, ¿ya? Y el cierre debe ir sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, los momentos de la clase no son lo mismo que los momentos de la lectura, ¿ya? Pero todas las clases tienen momentos de la clase y todas las clases de lenguaje pueden ser trabajadas con los momentos de la lectura. Ahora, ¿cómo jugamos ahí? ¿Cómo jugamos entre ellos? Por ejemplo, los momentos, voy a seguir avanzando. Los momentos de la clase, uy, perdón, inicio, desarrollo, cierre, y los momentos de la lectura, ¿cierto? Antes, durante y después. Eh, en el desarrollo, como les comentaba, van todas las actividades de desarrollo de contenidos, las estrategias, incluso va la evaluación de estas mismas actividades, ¿ya? Pero en los momentos de la lectura no es necesario que vayan todas en la misma clase. Por lo tanto, es posible que tengamos una clase donde hagamos el antes y el durante y otra donde hagamos el después. O una clase donde tengamos em, solamente el antes, otra donde tengamos el durante y otra donde tenemos el después. ¿Ya? Esto es variable, depende del texto, depende de cuántas actividades vamos a hacer, de cuánto necesitamos conectar a los niños con el texto, cuántas cosas necesitamos desarrollar. Eso depende de ustedes, del análisis que ustedes hagan de su grupo y del contexto y del texto y de todo. ¿Ya? Ese análisis que siempre les pido que hagan, ya. Entonces, miren, tenemos que considerar nosotros para la planificación de una clase de lenguaje los momentos de la lectura, los momentos de la clase, pero además los ejes, que son oralidad, Angelo, ¿qué más? Escritura y lectura, que va enfocado a la comprensión de lectura también, ¿cierto? Entonces, todos estos, estas ideas tenemos que tenerlas en consideración al momento de planificar el lenguaje, ¿ya? En cualquier nivel, porque en cualquier nivel vamos a trabajar los tres ejes en una misma clase, algún objetivo más, alguno menos, o en una secuencia didáctica. Planificar en lenguaje. ¿Por qué? Porque en lenguaje, recuerden que acabamos de analizar que se entiende como tenemos que estar inmersos en el contexto, considerar género, discurso, por lo tanto se entiende la enseñanza del lenguaje como la enseñanza a partir de, de textos completos. En las secuencias didácticas o incluso en los mismos libros del ministerio, podemos ver cómo los libros están divididos en unidades didácticas, ¿ya? Y estas unidades están enfocadas en temas. Y estos temas pueden ser, no sé, la solidaridad, la amistad, el medio ambiente, las culturas, lo que sea. Y estos temas, voy a ponerlo acá, estos temas, se escogen textos para tratar estos temas. Y a partir de los textos se trabajan los contenidos, que pueden ser los sustantivos, el predicado, la coma, palabras nuevas, vocabulario, lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, los contenidos se van a trabajar a partir de los textos que presentemos que trabajan
ideas o temas. No es en el aire, por eso es que las palabras que se enseñan, las frases que se trabajan no son palabras y frases sueltas, son palabras y frases que tienen un contexto en el cual nosotros estamos inmersos. De hecho, podemos trabajar durante el momento de las clases de la secuencia. Bueno, recuerden que estamos trabajando cuál es nuestro tema y escribirlo en un rincón, no sé, para que los chicos vayan relacionando que todo esto tiene una idea, todo va hilado, todo va unido, todo tiene una razón, un motivo y un sentido, con motivo y con razón, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a planificar el lenguaje, primero, ojo, considerar que los momentos de la clase nunca van a ser tan estáticos, que siempre van a estar variando en tiempo, que siempre vamos a tener imprevistos y cosas así. Que tenemos que trabajar en base a estos temas. En base a estos temas vamos a diseñar clases, ¿ya? Y esas clases vamos a distribuir ahí los momentos de la lectura, ¿ya? Pero que esta planificación va a estar en base a ciertos ejes que nosotros vamos a haber escogido, ¿ya? Por lo tanto, no es algo como tan en el aire. Por lo tanto, en este caso que nosotros ya conocemos los ejes, ustedes ya van a comenzar a conocer los momentos de la clase, es importante que aprendan a reconocer los momentos de la lectura, ¿ya? ¿Y los momentos de la lectura para qué sirven? Bueno, sirven para profundizar, de acuerdo al modelo equilibrado, en la comprensión, ¿ya? Donde las estrategias se enseñan de manera explícita, donde le enseñamos a nuestros estudiantes a monitorear sus aprendizajes, para fomentar el interés y la motivación, porque queremos desarrollar y formar personas con capacidades, tal como decía la PISA 2018, con personas capaces de aportar en el mundo, en la comunidad en la que viven, ¿ya? No solamente para que lean rápido y podamos completar una evaluación, ¿ya? Por lo tanto, las estrategias metodológicas, aquí están algunas para la lectura inicial que ya habíamos visto antes, que era la inmersión en contextos letrados, algunos ejemplos que están ahí, jugar a leer, interrogar textos significativos, desarrollar destrezas de lectura que son los que están ahí, ya para que las puedan repasar. ¿Y qué son los momentos de la lectura? Bueno, finalmente llegamos a los momentos de la lectura y tenemos el antes que nos sirve para preparar nuestra lectura, o sea, para que el niño, el lector, sea adulto o niño, pueda conectarse con el tema del texto para poder estar atento y poder eh, estar dispuesto a leerlo, ¿ya? El durante la lectura, el leer activamente, son esos momentos de pausa donde vamos repasando si estamos entendiendo, si comprendemos por qué pasa cierta situación, si comprendemos cierto vocabulario, ciertas palabras que están presentes en el texto. Y el después de la lectura es para profundizar la comprensión, para comprender algunos hechos, para comprender los motivos de los personajes y así poder entender un poco mejor por qué pasaron ciertas cosas, ¿ya? Y lo otro que aquí les puse son algunas de las actividades del antes, que lo vamos a ver más adelante, algunas actividades del durante, ojo con los tres tipos de preguntas, porque los vamos a seguir viendo mucho tiempo, y el después, algunas actividades de después. Y tal como les comentaba, la actividad más completa para poder desarrollar la literacia inicial es la lectura compartida, ya que nosotros ya la vimos en el video este del pingüino adivino y que aquí hay algunas pautas de trabajo de la, del modelo. Y algunas dificultades de la comprensión lectora que no vamos a alcanzar a profundizar tanto, pero que con lo literal, con la interpretación o con el análisis crítico, que tiene relación también con los tres tipos de preguntas, y algunas causas que nos pueden ir determinando. Y bueno, chiquillos, eso sería lo que tiene relación con esta guía, con un repaso, con entender por qué y para qué estamos aprendiendo todo esto. Y espero que guarden estas guías con sus rayas y sus videos en algún momento, o mis videos para ustedes, para que cuando lo necesiten puedan hacer un repaso y poder, y vean ustedes que de todo lo que vimos, de todo lo que les enseñé y lo que ustedes aprendieron, pueden utilizar. Así que eso, chiquillos, ha sido un gusto nuestro último video. Espero que nos veamos el siguiente semestre y si no, ha sido un gusto. Que estén muy bien, cuídense, chao.